consulta y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Son las 11:07 de la mañana, pasando ya, rozando las 11:08, y hoy en nuestro Foro Directivos vamos a hablar de una empresa española especializada en la impresión de documentos de seguridad y el desarrollo de soluciones tecnológicas para la prevención del fraude. Hablamos de Signe y hoy nos acompaña Eduardo Quintero, presidente de la compañía, que lleva ya 30 años allí. Muy buenos días, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días, Mireia. Y bueno, primero quería agradeceros a vosotros y a la Asociación Española de Directivos por dar la oportunidad de que vengamos aquí a hacer un poco una labor de divulgación de lo que hace una empresa del sector de las artes gráficas, pero que está vinculada a la protección de los documentos de seguridad. Somos una empresa española, como decías, llevamos ya más de 40 años trabajando en el sector de la seguridad documental, y desde su fundación en el 82 hemos estado siempre muy vinculados a la protección de los documentos. Empezamos realmente con una pequeña maquinita, que era una especie de grapadora, que lo que hacía era sellar los folios de los colegios profesionales para darles un cierto grado de autenticidad. Era una máquina que tenía un seco, y el seco lo que grababa era el nombre y el número de colegiado. Desde entonces hemos sentido siempre la vocación por la protección de los documentos de seguridad que al final nos rodean en nuestro día a día, porque hay que ser consciente de que muchos documentos de los que manejamos diariamente tienen medidas de seguridad para evitar que sean falsificados o modificados. Es decir, ya no solamente el billete de banco, evidentemente, también los documentos de identificación, pasaportes, folios de colegios profesionales, como son los folios notariales, los cheques, los títulos universitarios, que siempre surge por parte de los estudiantes la necesidad a veces de falsificarlos. Nosotros lo que hacemos es, el análisis del documento, el análisis de las vulnerabilidades del documento para precisamente evitar que ese documento pueda ser o bien modificado fraudulentamente, es decir, cambiar un número en un cheque o cambiar un nombre en un diploma universitario, y para evitar que se pueda duplicar de forma fraudulenta. Una labor importantísima la de evitar esos fraudes que hay por ahí muchos que se dedican a ellos, y en muchas ocasiones lo hacen de una manera muy fácil. Nos has contado un poquito la historia, Eduardo, desde dónde venís, más de 40 años trabajando en evitar estos fraudes. Te voy a preguntar ahora un poquito por esa evolución. ¿Cómo ha sido esa evolución y hacia dónde vais? La evolución, además, lo has remarcado tú muy bien, es decir, de la impresión de las artes gráficas con máquinas mecánicas a la explosión de todo tipo de dispositivos que llegan a los hogares, como son las impresoras láser de última generación, que tienen una calidad fotográfica a la hora de imprimir y que a veces hace que nos dificulte muchísimo la labor. Es muy sencillo hacer una fotocopia de un documento y que cuando obtienes el resultado de esa fotocopia te preguntes cuál es el original y cuál es la copia. Es decir, nos cuesta a veces a nosotros incluso identificarlo. Por eso, en ese aspecto, nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos introducido los documentos
una serie de elementos distintivos o algoritmos que lo que hacen es que se impida hacer la fotocopia, o que al hacer la fotocopia de determinados elementos de impresión no se puedan reproducir. Y en ese aspecto el Departamento de Diseño juega una labor importantísima. Hay una serie de herramientas de software que lo que hacen es introducir en el diseño del documento, además de las tintas que son importantes, introducir una serie de elementos importantes que no se podrán nunca reproducir en una impresora a color. Y después, en esa evolución lógica como empresa, pues cada vez hay más documentos digitales, es decir, estamos rodeados y estamos en una sociedad que es básicamente ya digital. Sigue siendo muy importante la producción de papel de seguridad. No pensemos que el papel de seguridad ha desaparecido, ni muchísimo menos. Entradas de espectáculos que se falsifican las tenemos todos los días, incluso cheques todavía. Pero nosotros sí que hemos evolucionado un poco hacia el sector de la protección del documento digital a través de la firma electrónica. Nos convertimos ya en el 2008 en prestadores de servicios de certificación, con lo cual podemos emitir certificados digitales a los ciudadanos para que puedan firmar cualquier documento con la misma seguridad con que firmarían un documento en papel y con la validación que se pueda hacer de la firma electrónica. Si el documento electrónico se modifica, evidentemente aparecerá como firma no válida por un documento modificado. Y a partir de ahí lo que trabajamos son plataformas de firma electrónica, trabajamos con blockchain, también en esa evolución. Lógicamente el blockchain no puede faltar al final en todas las empresas que estamos evolucionando hacia la parte tecnológica de la protección del documento, y trabajamos en plataformas de trazabilidad de procesos industriales, trabajamos en todo lo que se refiere a plataformas para generación de expedientes electrónicos, trabajamos también los correos electrónicos certificados y todo lo que tiene que ver pues con la firma electrónica, procesos de blockchain y en la evolución el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Al final, esa evolución de evitar ese fraude, es verdad que el papel cada vez se usa menos, sigue siendo importante, como tú decías, como recalcabas, pero es verdad que esa evolución, al final, todos vamos ya a Internet y hacemos por ahí todo, evitamos colas largas de tener que esperar, nos metemos en Internet y al final eso implica un peligro extra que a través de vosotros todo eso se puede evitar. Y como decías, en esa evolución es muy importante esa apuesta que habéis hecho por el I+D+I. Efectivamente. Es decir, nosotros, además lo apuntabas tú muy bien, Mireia, es decir, es importante proteger el papel, por supuesto que es importante proteger el documento, importantísimo, pero también es importante enseñar a la gente cómo identificar un documento. Es decir, de nada sirve poner muchas medidas de seguridad a un documento o firmarlo electrónicamente, meterle al documento unas sellas de identidad digitales, si el que lo está validando no sabe qué es lo que tiene que validar. En ese aspecto nosotros tenemos un laboratorio donde hacemos el análisis del documento digital y en papel, y lo que hacemos es sobre todo formar a todas aquellas personas que tienen que validarlo, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entidades financieras y sobre todo a nuestros clientes a los que les hacemos los documentos para que sepan identificarlo. Y ahí, pues evidentemente la evolución de la tecnología y de las, nuevas técnicas de impresión, tintas, dispositivos electrónicos ayudan muchísimo hoy en día a la prevención del fraude. Hemos hablado de Signe como empresa, a esa dedicación a evitar el fraude. Hemos hablado de esa evolución y de hacia dónde vais, también de esa apuesta por el I+D+I, y nos queda hablar de esa internacionalización, que también es una parte muy importante para vosotros. Efectivamente, nosotros siempre hemos tenido una vocación exportadora y hemos trabajado mucho la exportación. Si bien es cierto que hace ya 6 años decidimos internacionalizar la empresa, sobre todo desde que empezamos con los temas tecnológicos. Y en ese aspecto lo que hicimos fue constituir una sociedad junto con un socio muy potente en América Latina, que es Thomas Gregg & Son. Constituimos la sociedad Thomas Signe y empezamos a dar servicios mixtos, en la que combinamos, en el caso de Colombia, igual que hacemos en España, la combinación del título en formato papel para los universitarios junto con el mismo título en formato electrónico, que les permite acreditarse a través de Internet o a través del wallet de una forma mucho más eficaz y rápida.
Y desde entonces hemos crecido no solamente en Colombia, sino también constituimos en Chile, en Perú, en República Dominicana, y damos básicamente servicios de certificación electrónica en todos esos países. ¿Cuánto importante es LATAM para vosotros? Ahora mismo significa el crecimiento sostenido de Signe, es decir, nosotros como sociedad en España tenemos las limitaciones que fábricas del Estado trabajan para el Estado en términos de documentos, con lo cual ahí hay un crecimiento muy inferior y, sin embargo, el territorio de Latinoamérica nos permite crecer y esperamos además expandirnos a otros países. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con vosotros para pediros ese servicio tan importante en el caso de empresas, organismos o incluso particulares? ¿Pueden ponerse también en contacto con vosotros? Perfectamente. Nosotros hacemos peritajes de documentos a particulares y después trabajamos con empresas. Es decir, sí que verificamos la identidad del que está al otro lado solicitándonos un documento, especialmente cuando viene de fuera de España, porque por ahí también te pueden colar un fraude a la propia empresa. Es decir, si no identificas que es un organismo oficial y nos da las garantías realmente a través de una hoja de pedido del organismo oficial, nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque la acreditación de la 14298 nos lo impide y al final estaríamos promoviendo el fraude en otros países, por ejemplo, mediante la impresión de cheques a un falsificador. Y pueden contactar con nosotros a través de la página web de Signe y ahí pueden obtener toda la información en signe.es. ¿Y planes para futuro? Seguir trabajando, seguir creciendo, seguir aumentando la familia de Signe, porque al final nosotros somos lo que somos gracias al equipo que conformamos la empresa. Somos una empresa familiar que ha crecido mucho en los últimos años y esperamos seguir creciendo por la parte tecnológica. Es decir, pero el valor que tienen nuestros trabajadores yo creo que es lo que ha hecho de Signe lo que es en la actualidad. Y ya lo último, me está pareciendo interesantísimo, ¿dónde os enfocáis más para evitar esa parte de fraude? ¿Dónde os piden esos organismos, esas personas que necesito que me eches aquí una mano porque estamos viendo que en este tipo de documentos, en esta parte es donde más fraudes hay? A ver, el fraude al final viene por todos sitios, es decir, porque la intención del el que comete un delito, que a veces es un ciudadano normal, es decir, una necesidad económica, pues te lleva al momento a falsificar un cheque, es decir, a borrar una cifra de un cheque o añadir un cero al cheque. Es decir, nos llegan desde todos los sectores. Administración pública, trabajamos mucho con la administración pública, trabajamos mucho en la protección de los diplomas universitarios y trabajamos también mucho en colegios profesionales y trabajamos en toda la parte de la banca, de entidades financieras. Pero en realidad, de cualquier lado te puede llegar. No somos conscientes de la cantidad de documentos que se duplican o de la cantidad de documentos que se modifican. Es decir, a nosotros nos llegan muchas veces de la policía títulos universitarios falsificados y nos los mandan para que hagamos un peritaje de los elementos que se han falsificado. Y lo que queda con esa inclusión cada vez más potente de la inteligencia artificial que tendrá ahí una parte y un crecimiento exponencial de todos esos fraudes. Eso habrá que legislarlo bien. Y evidentemente lo que habrá que coger de toda la parte de inteligencia artificial es aquello que nos ayuda a mejorar y legislar aquello que lo que haga sea incrementar los fraudes ya en voz, en otros aspectos de nuestra vida. Pues Eduardo Quintero, presidente de Signe, empresa española especializada en esa impresión de documentos de seguridad y el desarrollo de soluciones tecnológicas para la prevención del fraude. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro foro directivos. Ha sido un placer y ojalá se cumplan todos esos planes de futuro y que lo veamos nosotros. Muchísimas gracias, Mireia, y reitero mi agradecimiento a la AED. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Quieres las últimas novedades en ópticas y visión térmica? ¿Necesitas lo último en ropa técnica? ¿Todo lo nuevo en armas y municiones o estás preparando un viaje de caza a ese destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética 2024, del 14 al 17 de marzo en el pabellón 14 de IFEMA en Madrid. Cinegética 2024, una feria de armas tomar. Los ETF, siglas de Exchange Traded Funds, son una especie de fondos cotizados en bolsa. Formados por una cesta de valores, al igual que los fondos de inversión, cada participación representa una cartera de acciones que reproduce la composición del índice al que hace referencia. Opera igual que el resto de las acciones, ya que cotizan durante toda la sesión bursátil y tienen un valor liquidativo que se publica al cierre de la sesión. Los inversores también pueden comprar en tiempo real el ETF al precio que se fije el mercado en cada momento. De hecho, puede que muchos no estén familiarizados con el término, pero en países como Estados Unidos los ETF son un baluarte en la economía. Lo explica el Country Manager de Trade Republic, Antón Díez Tubet. Sí, o sea, los ETFs no son nuevos para nada en Estados Unidos y se llevan utilizando muchísimos años. De hecho, si tú ves pues la bolsa americana, incluso para invertir a crédito, para invertir con derivados en índices, se utilizan los ETFs como metodología de acceso a esos índices. Lo que es más novedoso desde hace unos años es el acceso a ETFs por parte del cliente minorista, es decir, el inversor de a pie. Hablamos de los ETF como una alternativa moderna, pero tienen más de 30 años de historia. Silvia Senra es miembro senior del equipo de ventas de BlackRock en España. El esfuerzo más parecido a un ETF sucedió en el año 1990 en Canadá. En concreto se lanzó un producto que te permitía replicar el índice más representativo canadiense, pero el primer ETF no llegó hasta el año 1993. En Estados Unidos, ¿vale? En concreto es de State Street. No hay otro producto dentro de la industria financiera que haya crecido a un ritmo tan elevado. Con datos a cierre de diciembre, hay más de 11,5 billones de los nuestros españoles, trillion de los americanos en ETFs. En el caso de España y de Portugal se estima que cerca de 1 millón de personas que nunca habían invertido en ETF lo harán en los próximos 12 meses. No obstante, nuestro país todavía no se ha modernizado del todo en este sentido. Nos lo cuenta Fernando Luque, editor de Morningstar. En España pues no cotizan muchos ETF, comparado con Italia, con Alemania, con Francia. Ahí, digamos, la bolsa española pues está un poco huérfana. Solo tenemos un proveedor español que además solo tiene un ETF, que es BBVA. En algún momento Santander también tuvo su propio ETF. No tiene aceptación por parte de los proveedores porque básicamente ganan más con los fondos de inversión. Existen diferencias entre un ETF y un fondo tradicional. En primer lugar, su cotización en bolsa. Además, tienen costes mucho más bajos debido a su grado de automatización, pues no necesitan gestores activos. Por último, y quizá lo más llamativo, es su sencillez y su accesibilidad, pues se pueden comprar a partir de prácticamente cualquier importe. Esto llama mucho la atención de los jóvenes inversores y es que las opciones sencillas, inmediatas y que permiten invertir desde cantidades más pequeñas son incentivos que las nuevas generaciones buscan en su día a día. Por otro lado, hay diferentes tipos de ETF, según nos explicaban desde Trade Republic. Pues los más habituales son los que siguen a índices, pues los más habituales son el S&P 500, el MSCI World, pero luego tienes ETFs que pues invierten en las distintas clases de renta fija, ETFs temáticos, es decir, oye, quiero invertir en inteligencia artificial, pero lo quiero hacer de una manera diversificada. Te compras un ETF dedicado a la inteligencia artificial y luego tienes pues ETFs que también pues invierten en distintos sectores de la bolsa y por último incluso hay ETFs que son de gestión activa. También distinguimos entre ETFs físicos, que son acciones o materias primas físicas, o los que mantienen en su cartera derivados financieros, los llamados sintéticos, así como los inversos que obtienen beneficios cuando los índices bajan. Son muchas las opciones y las posibilidades de una alternativa cada vez más presente y popular entre los inversores de todo el mundo. Tan, tan, tan,
¡Tan! La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar de empleo en Capital Intereconomía, nuestro foro empleo. Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación en Valor Añadido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Me voy a quitar esto. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estás tú? Muy bien, de viernes. ¿También muy bien? ¿De viernes? Pues sí, un poco de lío, pero de viernes. Bueno, pero el lío está bien. Está muy bien. Hay que tener lío, hay que tener lío. Está muy bien. Oye, veía dos datos esta mañana de empleo que ya contábamos. El empleo en el turismo, que sigue creciendo, que supone más del 12%, 12,3%. Y la caída de afiliación, ahora os pregunto por ello, de extranjeros en el primer mes del año. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué sería de este país sin el empleo del turismo, no? Pues, ¿qué sería de él? Sí, efectivamente. Luego yo creo que el factor diferencial de... Más de 2,5 millones, más de 2,5 millones de empleos en el sector turístico. Sí, casi aproximadamente el 12%, ¿no?, del total del empleo de la economía. Y además un empleo que está muy intrincado en una estructura empresarial de pequeñas y medianas empresas, porque produce bastantes servicios directos y también servicios auxiliares que están relacionados con esta actividad de las pymes y con esta actividad empresarial, ¿no? Ahora hablamos de ese empleo de las pymes para ver qué se espera para este año. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, ¿cómo le va a usted? De viernes, claro, que junto con los lunes son los días más dinámicos de la semana. Sí, pero no tienen nada que ver, ¿no? No, unos son el principio y otros es el fin. Lo que no sabemos es cuál. Claro, cuando hagamos la semana de 4 días... No, de 37,5. 37,5. Bueno, sabes, yo es que digo que vamos a hablar de la semana laboral de 4 días, que han hecho un estudio un ensayito, ¿no? En Portugal. Claro. ¿Cuál quitamos, Luis, el viernes o el lunes? ¿Cuál quitamos? Este debate es divertido. Pues yo creo que el lunes. Va a empezar ya el martes. Que dejaría de ser martes y se convertiría en lunes. Exacto, pero bueno. pero estaría más cerca del viernes. El viernes ya lo tenemos interiorizado, ¿no? Lo que pasa que visto al revés, el lunes estaría más cerca del viernes que sería el jueves. ¿Tú cuál quitarías, Marisa? Yo quitaría los dos. No, hombre, no, porque eso ya ni la ministra de Trabajo. Como diría la ministra, con el mismo salario. Hombre, por supuesto, faltaría más. Sobre todo si lo cobramos, es diferente cuando lo cobras a cuando lo pagas. Hombre, claro. Depende de la moneda. No, pero ¿cuál quitarías si hubiera que quitar uno? Venga, trabajas 4 días a la semana, eliges si no trabajas el lunes o el viernes. ¿Pero tengo que elegir entre lunes o viernes? ¿No puedo quitar el miércoles? Puedes, lo que quieras. Es que yo quitaría uno entre semana, porque así se queda todo como más disperso. ¿Harías 2 y 2? Sí, porque así es como, ¿sabes? Vas a trompicones, pero total, si me van a pagar lo mismo. No es mala opción. A esas semanas que hay algún festivo en medio, parece que saben a otra cosita. Claro, y además los puentes siempre te caerían, de alguna manera. Porque siempre, ¿sabes? Si es martes, como tienes el miércoles, pues ya tienes... El lunes, martes, miércoles, claro, el lunes, domingo, en fin, o sea, imagínate. ¿Y tú, Carlos? Creo que es indiferente. No tengo datos encima de la mesa para... Pero tu cuerpo que te pide. Pues yo estaría en el lunes, sí. Yo creo que sí.
Puede ser. El viernes es un día maravilloso. Qué mala prensa tiene el lunes, de verdad. Sí, Es que tiene una prensa malísima. Por algo será, también te digo. Una prensa malísima. Por algo será que llevamos unos cuantos... Acuestas, dices, unos cuantos acuestas. Sí. Aquí hay alguno así que como mala leche y dice, ya el viernes ya queda menos para el lunes. Sí, por aquí. sí, Eso ya te da el viernes y dices, vaya usted a su casa. Bueno, temas. Luego hablamos de esa semana de 4 días. Hablamos de por qué España es el segundo país de la Unión Europea más caro para crear empleo. Segundo país. Solamente por detrás de Francia, pero claro, la tasa de paro de Francia es muy diferente a la nuestra. Empleo en las pymes, que ya lo avanzaba Carlos cuando hablaba del sector turístico, presentaba ayer Cepyme y Randstad, y aquí tenemos a Luis, ese boletín trimestral del empleo. Dice así a modo de titular que las pymes van a crear 174.000 empleos este año, un poquito más, pero que es la mitad, Luis, que el año pasado. ¿Por qué se estanca el empleo? Bueno, yo creo que el informe primero... deja el foco muy claro en las microempresas como una de las partes que más va a sufrir. ¿Y por qué se estanca en el empleo? Porque realmente el empleo está estancado, entendiendo estancado, y vuelvo a lo de siempre, horas de trabajo, desde hace bastante. Es decir, no hay un dinamismo brutal. Es verdad que la afiliación sube, pero las horas no. Y es verdad que el número de contratos pues está también muy estable. Entonces se desacelera pues porque realmente no sean las condiciones, yo creo, que ni del marco regulatorio. Tenemos una reforma últimamente que ha eliminado todas las herramientas de flexibilidad. Es súper complejo contratar y suben los costes sin subir la productividad. Yo creo que los retos del mercado laboral español siguen siendo los mismos y no damos con la tecla de dónde está la solución para estos problemas, ¿no? Productividad, desempleo, empleo informal. Bueno, todas estas cosas están ahí y son ralentizadores de nuestro mercado laboral. Las micropymes, las que peor paradas salen de ese boletín, las que menos empleo van a crear, que prácticamente habláis de un crecimiento nulo del empleo, por sectores que habéis visto, Luis. ¿Cuál van a comportarse un poco mejor este año y cuál no van a tirar del empleo? ¿Cuál van a sufrir más? Bueno, yo creo que al final, tú lo señalabas al principio, ¿no? Los sectores que tiran del empleo y también en las micropymes pues están muy marcados por el comercio, por el turismo, por la hostelería. Son sectores que tiran fuertemente del empleo, ¿no? ¿Qué sería del empleo y en España y del PIB, sin el turismo y todas las actividades relacionadas, ¿no? Entonces yo creo que estos siguen siendo a día de hoy los motores en volumen. Luego muchas veces hablamos y destacamos pues algunos sectores que tienen, o perfiles, que tienen fuertes crecimientos porcentuales, pero los grandes demandadores de empleo siguen siendo los sectores ligados a estas actividades. Y luego después la parte industrial, no olvidemos que la automoción sigue siendo un sector que, pese a que ahora no está atravesando el mejor momento, pues tienen un fuerte peso también en el PIB y en el empleo. ¿Qué te dice todo esto, Carlos? Marisa, ¿te sorprende algo? Bueno, yo creo que hay que resaltar bastante la dinámica que se produce en el empleo de las pequeñas y medianas empresas, que siendo el mayor porcentaje de empresas que hay en nuestro país, aproximadamente pues un 99,5% del total de las empresas son pymes, pues en términos de empleo, en datos de seguridad social, tan solo emplean el 60%. Es decir, que hay un gran componente de gran empresa que tiene un bastante proporción del empleo en nuestro país. Acudiendo al dato específico de las pymes, no sorprende que sean las micropymes las que más se resientan en el proceso de desaceleración de la creación de empleo que vamos a experimentar durante este año y que están en casi todas las previsiones de los analistas, puesto que ellas son las que generalmente están acusando más todo tipo de crecimiento de los costes, ¿no? En un contexto donde va a haber una mayor debilidad de la demanda, pues todos los incrementos que han sufrido en el ámbito de costes de consumos intermedios, costes también relacionados con la imposición, costes de cotizaciones sociales y costes laborales, lógicamente se ven más dificultadas para repercutir ese incremento de los costes sobre sus precios, ¿no? Y por lo tanto su nivel de inversión y su nivel de crecimiento y de creación de empleo es inferior.
Destaca también que sigue muy concentrado el empleo en unas determinadas actividades, ¿no? Y lo comentaba Luis, ¿no? En el ámbito del sector de los servicios de alojamiento, el comercio por menor, el comercio por mayor. Y luego hay una actividad que para el año que viene parece ser bastante intensa en el empleo, que será la actividad relacionada con la construcción, tanto en construcción general como en la construcción especializada, ¿no? Y viene un poco al compás de lo que puede ser el comportamiento del sector inmobiliario durante el año que viene, en principio con previsiones de crecimientos de vivienda relacionados con fondos europeos y vivienda pública bastante importantes, pero es posible que todavía el mercado inmobiliario, dado las tensiones de precios que existan, pues siga teniendo cierto dinamismo, ¿no? Y además en el entorno de las pymes yo creo que hay otra dinámica que es muy interesante y que no sé si hay algún estudio que se esté haciendo a este respecto, ¿no? Que es que, a ver, el proceso de digitalización lo que está contribuyendo es a que todas estas microempresas, ¿vale? De personas que han montado pues pequeñas gestorías o pequeñas empresas de marketing o de comunicación, de servicios, que además es donde más empleo se va a generar. Pues fijaros que al final no tienes la necesidad de contratar, porque con las nuevas tecnologías lo que puedes hacer es formar equipos por proyectos que te dan mucha más flexibilidad a la hora de ofrecer tus servicios y por lo tanto no estás generando empleo, pero sí estás generando esas horas de trabajo o ese movimiento de negocio que se necesita para que otras personas se lancen a crear sus propias empresas o a montarse como autónomos, ¿no? Me refiero. Todo ese movimiento que se está produciendo, yo no sé hasta qué punto se tiene en cuenta, ¿vale? Pero creo que sería muy interesante empezar a analizarlo, porque para una pyme, con las dificultades que hay de contratación, la rigidez en el sistema, lo difícil que es, o lo gravoso que es para una pyme luego tener que estar despidiendo cuando tú sabes de facto cuando contratas a alguien que es una persona temporal, porque tu actividad es temporal y por lo tanto aunque tengas que hacerle un contrato indefinido, sabes que va a estar por un tiempo muy concreto. Todo ese proceso administrativo y burocrático que además es costoso, te lo ahorras si empiezas a formar equipos de personas autónomas que vas por proyecto, que luego te facturas, tú por tu lado, yo por el mío y tan estupendamente, ¿no? Entonces, fijaros que eso va a suponer una transformación en el modelo de las pymes y en España, como apuntabais, tenemos un mercado muy importante de este tipo de empresas y habría que empezar a evaluar cómo canalizamos oportunidades para que estos autónomos, ¿vale?, se mantengan en el mercado de alguna manera. Y ahí entran pues todos los sectores, porque incluso el que es pintor o el que es albañil, pueden salirle reformas en domicilios donde necesita ahora un electricista, pero mañana lo que es un fontanero, y lo que hacen es agruparse de una manera natural. Y por lo tanto, esa vía de trabajo deberíamos de empezar también a analizarla en los estudios, o al menos eso es lo que a mí me gustaría también, tener conocimiento sobre qué está pasando en ese entorno. ¿Nos dejamos algo sobre esto, Carlos Soles? ¿Sobre las pymes? Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, al final tú mides el coste interno y el coste externo de tener un tipo de servicio para tu propia empresa, y cuanto más encarezcas el coste interno, es decir, la contratación de un empleado, pues obviamente más vas hacia una contratación externa que puede ser tipo mercantil, ¿no? O una persona física o un autónomo que te pueda proveer este tipo de servicios, ¿no? Servicios además que no son inherentes a tu actividad, ¿no? Son servicios auxiliares, pues hablamos ya de las gestorías, las consultorías, y en ese sentido sí que también se está observando, y el estudio la verdad es que muy interesante que ha publicado CEPIME con la colaboración de Randstad, pues se ve que uno de los sectores donde más crecimiento de micros y de pequeños empresarios autónomos se está produciendo del empleo es el sector de la consultoría, servicios informáticos, etcétera, que son pues elementos clave para el resto del funcionamiento activo de las empresas. Bueno. Un par de puntualizaciones. Yo creo que en esto hay que tener en cuenta tres aspectos, ¿no? En estos últimos comentarios que hacía Carlos. Primer aspecto, que es verdad que la especialización en sí mismo es parte del futuro de no solo del mercado laboral, sino de las empresas. El buscar gente que es especialista en lo que no es tu core es algo que genera competitividad y oportunidades de negocio, uno, y ahí está también modelos de autoempleo totalmente lícitos y que creo que generan el crecimiento de los autónomos y de las empresas, uno. Dos, que lo que hay que tener en cuenta es que los elevados costes laborales que tiene España son un ralentizador para todos.
Y no es lo mismo para una gran empresa que puede diluirlo y que tiene muchas veces herramientas para generar la máxima competitividad posible, que una pyme o micropyme que le entra a degüello en la línea de flotación y es ganar X menos, que a veces pues es para con lo que vive, el salario de más que pone. Entonces el hombre va ahogado como puede y sigue aguantando, porque si mete a una persona a trabajar más con los elevadísimos costes que hay, pues no tiene capacidad de producir lo que le cuesta. Pero fíjate que lo estamos viendo y es una tendencia además a tener en cuenta, porque publicaba McKinsey la semana pasada un estudio en donde hablaba de que cada vez más va a ser más interesante para, sobre todo las grandes organizaciones, contratar a personas por habilidades y no tanto por perfiles hard, o sea, por estudios, etcétera. Es decir, que tú necesitas en un momento dado personas, pensemos, para el desarrollo de videojuegos, por ejemplo. A lo mejor no son personas con licenciadas o doctorados en ingenierías ni nada, pero tienen unas habilidades concretas en el desarrollo de ese producto muy interesante. Y esa selección de personas por habilidades, que pueden ser técnicas o pueden ser de otro tipo, no solo van a ser para trabajar en un área concreta, sino que dentro de las propias organizaciones, lo mismo que el trabajo para toda la vida es cada vez más complicado o se busca menos, incluso es difícil de mantener, también trabajar siempre en una misma área o en un mismo departamento también va a ser cada vez más difícil, porque lo más importante de una persona va a ser sus habilidades y conocimientos específicos, que tienen que ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso va a modificar también mucho cómo funcionan el empleo en las grandes empresas, ¿no? Hablamos de costes laborales. Pasamos al segundo capítulo de hoy, que es que España es el segundo país de la Unión Europea más caro para crear empleo. Datos de la consultora Free Market. Dice que el coste del salario mínimo bruto para más cotizaciones sociales en España es el 30,2% del PIB por ocupado. 30,2%, solo supera Francia, 30,8%. Otros países, como Irlanda, ese porcentaje es del 12,3%, sumando salario mínimo bruto más cotizaciones en relación al PIB, Luxemburgo 13,8% y Portugal, nuestros vecinos, 24,4%. Y tiene mucho que ver esto con otro informe que sacaba hace poco la OCDE, que dice que España es el segundo país de la OCDE donde más ha crecido el salario mínimo en términos reales en los últimos años, solo superado por Lituania. ¿Qué tasa de paro tiene Lituania? Así que os podéis imaginar, más o menos. 6,3%. Pues nosotros en el segundo que más ha subido el salario mínimo. Lituania, 6,3%. Nosotros el doble. ¿Qué consecuencias tiene esto? Claro, de que sea caro, tan caro. Es tan caro, de verdad, crear empleo, como dices, entiendo que sí, ¿no? Serán datos, Carlos. Claro. Bueno, yo creo que se refiere sobre todo al coste de contratar a una persona con salario mínimo interprofesional, ¿no? Y ahí hay dos efectos fundamentales. El primero es que durante los últimos, desde el 2014 hasta el 2023, el incremento del SMI ha sido en tasa anual casi de un 67,5%. Y este incremento, además, hay que añadirle que nuestras cotizaciones sociales son prácticamente un 35% superiores a las cotizaciones sociales del medio de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, el efecto sobre el coste de contratar a una persona o de tener una persona con un salario mínimo interprofesional, pues se ha elevado tanto que el estudio de Free Market pone que es el segundo con respecto a la diferencia de Francia, ¿no? Y muy por encima de la media europea y de otros países. ¿Qué supone esto? Bueno, supone fundamentalmente dos cuestiones. Una, que cada vez se va estrechando más la diferencia del salario mínimo con respecto al salario medio del objetivo, y en muchos casos, sectorial o regionalmente, se ha superado, y que era uno de los objetivos políticos y no económicos por los cuales se debía esta tendencia al alza del SMI. Pero sobre todo yo creo que hay una parte que no se valora, y es que nuestra tasa de desempleo sigue siendo muy superior a los países de la Unión Europea, desempleo que está compuesto fundamentalmente por personas o colectivos a los cuales la vinculación de ese coste laboral es mucho más directa. ¿Y esto quiere decir? Pues que por una parte todos los que están percibiendo el salario mínimo interprofesional están ganando de poder adquisitivo en torno a un 50% en esa década que acabo de comentar, pero está dificultando muchísimo más el acceso de personas que tendrían o podrían incorporarse a través de esta remuneración, ¿no? De este coste laboral. Y eso significa que habrá
pues seguramente una mayor resistencia para que flexione a la baja esta tasa de desempleo. Por lo tanto, yo creo que debemos, aparte de tener unos criterios de ámbito político, social, que han sido consensuados o que han sido aprobados, mirar exactamente realmente cuál es el impacto económico, no tanto en términos generales, sino en colectivos y en territorios y en sectores muy específicos donde el SMI está haciendo pues bastante daño. Hablo paréntesis al hablar de consensuar. Ayer en entrevista de la ministra de Trabajo en la agencia EFE diciendo que no es muy optimista sobre llegar a... Ya no llegó a un acuerdo con la patronal sobre el SMI, pues ahora dice que tampoco es muy favorable poder llegar a un acuerdo con la patronal con el tema de la reforma del subsidio por desempleo. Cierro paréntesis. Volvemos al tema de lo del coste de contratar. Un tema, ¿no?, respecto a los costes, ¿no? Yo creo que en todos los debates últimamente del SMI y demás, nos olvidamos de esto que señalaba Carlos. Es decir, uno de los problemas más importantes que tiene el SMI, como en general los salarios en España, son los elevados costes asociados al salario. Es decir, si realmente quisiéramos mejorar el ingreso de los trabajadores, hay una solución que es fácil: trabajar sobre los costes laborales que son de los... ¿Cuáles? Hagamos una lista. Bueno, el coste de formación, la seguridad social, el epígrafe de los distintos epígrafes de seguridad y salud, vamos, en el trabajo. Bueno, capacidades temporales. El epígrafe A, que se llama, o el epígrafe B, el que pagamos en función de los riesgos laborales, unos u otros. Es decir, hay un montón de aspectos que pueden estar encima de la mesa y, ahora que tanto hablamos de la jornada, el famoso absentismo, ¿vale? Cómo trabajamos se ha duplicado en los últimos años, duplicado, ¿vale? Significa que si aquí una persona al año faltaba 5 días, ahora falta 10. Es decir, para que sepamos de lo que estamos hablando. Por contingencias comunes, estamos hablando de la parte no de accidentes laborales, no de esto, y ver de qué manera podemos trabajar, y muchas veces porque aunque el trabajador quiera volver, no puede volver porque no le han hecho las pruebas, por un montón de cuestiones, ¿vale? Por supuesto, mirando siempre a la salud del trabajador y sin olvidarnos de esto. Entonces, todos estos aspectos influyen en los elevados costes de las compañías. Entonces, cuando una empresa pequeña tiene que asumir esto y la relación entre el coste laboral y lo que consigue producir al final no tiene un paralelismo, no contrata, es evidente. A mí me cuestas 8 y produces 6, no te puedo poner a trabajar. Y esto es la cuenta que hacen todos los pequeños bares, todas las pequeñas asesorías, todos los pequeños grupos de trabajos de 1 o 2 empleados. Es que al final con los costes laborales prácticamente un empleado te cuesta el doble de lo que el empleado más gana. Claro, o sea, es el 50% más de lo que el empleado recibe y por lo tanto... con esos costes es que es absolutamente imposible. El empleado no está contento y el empresario tampoco. Porque paga mucho y no puede. Te recuerdo, paga lo que te deduce a ti y más. Claro, exactamente, es que es eso. Entonces, claro, esa es la parte, ¿no? Y luego respecto a lo de el absentismo y las bajas, es que además está pasando una cosa. Sabéis que entró en vigor una norma por la cual ya los trabajadores no tienen que entregar los partes de baja directamente a la empresa, sino que se mandan directamente del sistema sanitario a las gestorías, ¿vale? Pensad en el teletrabajo. Hay gente que va al médico, claro, pide la baja va a la gestoría. Si la administración funciona bien y el sistema sanitario es correcto, esa baja debería llegar de manera prácticamente inmediata, que es lo que se esperaría, ¿no? Pero puede que no, eso no funciona así. Y si el empleado no comunica a la empresa que está de baja, tú tampoco puedes, por lo que dicen, ¿no? Por lo que dicen los compañeros, que no puedes estar presionando si estás de baja, como estás. O sea, casos reales de personas que han estado en una especie de limbo porque la baja no ha llegado a la gestoría, pero el empleado está de baja, entonces tú no sabes si le puedes mandar un correo, si le puedes llamar para preguntarle, oye, ¿estás trabajando o no? Porque a ti no tienes una comunicación oficial. Es decir, que a todos esos contingentes de gasto encima, el resultado es que no está funcionando bien. Es decir, que aparte de lo que tú pagas por una serie de servicios, que son todos esos impuestos, encima luego el retorno que tenemos como empresas es muy deficiente. Y por lo tanto, pues pagamos con mucha peor gana, ¿no? Creo yo. Entonces, hay tantas cosas que acometer
en el tema del salario mínimo, que yo estoy de acuerdo en que habría que revisar sobre todo la parte de los costes y cómo esos costes y en qué se están utilizando esos costes realmente. Porque luego todos sabemos lo que está pasando pues con la salud, con la formación, etcétera, etcétera. Sí, realmente si quieres hacer una política de rentas que es buena, es positiva, ¿no? Para que haya una distribución de renta más igualitaria o más equitativa, pero no lo hagas a cargo de las espaldas de los empresarios. Es decir, pues oye, tienes ahí todo un sistema de penalización a través de cotizaciones sociales, de cargas administrativas, etcétera, que es bueno que lo revises para hacer todo tipo de política vinculada con estas rentas, ¿no? Y yo fomentaría más, sobre todo, que si se redujera, por ejemplo, todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, sobre todo en la contratación del primer empleado por parte de una microempresa, yo creo que sería una política muchísimo más efectiva, tanto de generación de empleo como de generación de actividad, ¿no? No os preocupéis por la salud, no os preocupéis por las bajas, Marisa, porque esto se va a acabar con la semana laboral de 4 días, o al menos eso dicen en Portugal, donde han hecho ese ensayo, semana laboral de 4 días. 95% de las empresas considera que los cambios han sido positivos, mejoras más destacables a nivel de salud mental y física, dice el informe preliminar, porque el ensayo sigue todavía, que la salud mental y los niveles de estrés se redujeron un 21%, que hay menos bajas. Les han preguntado también por si cambiarían o no de empleo. Bueno, pues con esa semana laboral no cambiarían de empleo el 85% si no les dan un incremento salarial del 20%. No dicen si quitarían el lunes, si no trabajan el lunes o el viernes, que es lo que yo me empezaba preguntando al principio, pero parece que están contentos. En la encuesta del estrés, ¿han preguntado a los empresarios? Porque a lo mejor se han preguntado a los empleados, están todos muy felices. Las empresas están, el 95% de las empresas dice que... Las empresas, ¿no? O sea, es genérico, vale. No lo sé, yo... Lo de las... A ver, entiendo... A ver, lógicamente, si trabajamos menos... Todo indica que efectivamente seremos más felices, ¿no? Quiero decir, si trabajas menos y cobras lo mismo, pues evidentemente tienes más tiempo libre, más para tus cosas y tal, pero a mí estos estudios me dejan un poco fría si no entramos más en los detalles, ¿no? En qué sectores, quién asume la carga de ese trabajo que no se hace, en esos días que la actividad está cerrada, quién los cubre, porque Portugal también tiene un montón de zona turística, toda la zona del Algarve y toda la zona de la costa es también muy turística y por lo tanto tendrán nuestra misma tipología de negocios ahí, ¿no? Tendrán restaurantes, tendrán bares, en fin, tendrán gente que tiene que trabajar 7 días a la semana, pues no sé, 10, 12 horas, con lo cual, ¿cómo están solucionando ese tema, ¿no? Es lo que me gustaría investigar. Y luego, ¿qué han hecho con educación también? Solamente es a nivel de empresas. ¿Qué han hecho con los niños? Los niños han ido al colegio 5 días, van solo 4. Las tiendas abren solo eso sí queda los 7, pues mira, te reduce el estrés de esta idea. Sí, claro, si tienes a los niños 7 días en el colegio y tú solo trabajas 4, bueno. Maravilloso. No hace falta ni hacer un estudio. Nada, vamos, firmamos ya. Aquí una encuesta rápida. Vamos, sales a la calle, lo pregunto y a los 10 primeros que pasen ya tienes el pones un papel y si les dices que además no pagan los impuestos, todo el mundo debe... Vamos a ver, creo que este tema deberíamos de tomárnoslo en serio y hacer un estudio serio. Yo creo que el café para todos en esto no va a funcionar. No se puede plantear como café para todos de ninguna de las maneras, o sea, y menos en un país de servicios como es el nuestro, pero tampoco, vamos a ver, tampoco en el mundo de la industria. Vamos a ver, las fábricas, para garantizar la productividad y por tema de costes, producen constantemente, porque parar una línea de fabricación es un gasto enorme para las empresas. Entonces, ¿cómo puedes estar planteando duplicar, en muchos casos, el personal con los problemas que estamos hablando de contratación, de gastos laborales? Encima vas a tener que tener más personas para cubrir el mismo puesto, por ejemplo, ¿no? Porque tú tienes que estar trabajando 7 días y las personas solo van a trabajar 4. Estás multiplicando el número de empleados que necesitas. Por lo tanto, a ver, estos estudios están muy bien, dan titulares y están muy chulos, pero yo creo que deberíamos de acometerlos de una manera seria, porque desde luego ese nivel de gobierno se lo están planteando hacer, me preocuparía que se estuvieran quedando solo en el titular y no estuvieran entrando en el meollo de la cuestión. Algo rapidito por aquí, que nos vamos, venga.
Bueno, yo creo que Portugal en este sentido pues tiene una parecida situación a España, ¿no? En el sentido de bueno, su posición en cuanto a la jornada de trabajo respecto a los países de la Unión Europea, y sobre todo una variable que siempre aludimos a la misma, que es la variable productividad, ¿no? Y bueno, pues se encuentra en una situación de desventaja importante con respecto al promedio de la Unión Europea. Lógicamente, todas las encuestas que salgan de gente que trabaja menos y cobra lo mismo, pues saldrán con unos ratios de valoración muy positivos, pero es una valoración a muy corto plazo, y yo creo que esto, en este sentido, los expertos en recursos humanos lo sabrán apreciar. Es decir, el efecto de gano más produce un cierto sentido de felicidad en un estado, digamos, temporal concreto. Luego ahí los trabajadores aspiran pues a tener una estabilidad en el empleo, a tener una promoción profesional, a tener una mayor responsabilidad, y esta cuestión de reducción de la jornada de trabajo, posiblemente por el incremento de costes que tiene, complique la competitividad y la viabilidad de muchas de estas empresas, y el empleado puede encontrarse en esa situación, ¿no? Luis, 20 segunditos. Venga, insisto en que las encuestas, a cualquiera le preguntas, y vuelvo a lo de antes, si quiere no pagar impuestos, esto nadie nos lo pregunta, pero que hagan una encuesta mañana de si queremos pagar más impuestos o menos. Hay veces que sale en la encuesta y dice que queremos pagar más. No, 2 de cada 3 españoles cree que paga muchos impuestos o quiere pagar menos. ¿Y el otro tercio? Esto no sé. No, bueno, los que no pagan. Vale. Es que hay gente que cobra, es que hay gente, seguro, y estará bien, y seguro que lo necesitan, que cobra más que da. Esto es lo que tiene la economía del bienestar, ¿no? Mucho, ¿no? No sé. Tanta generosidad. Bueno, no lo sé. No sé, conociéndonos como somos, igual si ponemos esa jornada, lo que va a hacer la gente es buscarse un trabajo para los otros 3 días, y van a trabajar 4 días y luego 3, claro, para poder completar el salario que necesitan. No Así que obstante, ojo, de todas maneras, en la encuesta no queda claro, o en el documento no queda claro si es trabajando en vez de 8 o 10 horas al día. Como dices, Slim, 11 horas. O sea, que se te digo, es decir, está claro que a lo mejor cuando eso termine también el es una estudio opción, se lo preguntamos, que creo que va para el mes de abril. Vale. Marisa Cruzado, Carlos Ruiz, Luis Pérez, un placer, como siempre. Gracias, a disfrutar del viernes, que hace muy buen fin de semana a todos. Vamos a dar un paseíto. En 3 minutos a las 12 llegan las noticias, después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen fin de semana, disfrútenlo, descansen, y el lunes estamos por aquí. A ver si llega un poquito tarde, que no nos deje descansar el fin de semana. A ver si llega, no, que llegue el lunes, pero que cueste llegar. Hasta el lunes, adiós. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Big se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades